Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En las últimas semanas hemos conocido cifras macroeconómicas en China que apuntan a un enfriamiento de la economía y organismos internacionales han recortado sus proyecciones de crecimiento económico para el año 2014 y también para el año 2015. Para hablar de esta y otras cifras, estamos junto a Julie Kim, directora del Centro Asia-Pacífico de la Facultad de Economía de la Universidad Diego Portales. Julie, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ya lo mencionábamos al comienzo, ¿no es cierto? Como los organismos internacionales han recortado su proyección de crecimiento económico para este año, también para el año 2015, y la meta del gobierno, ¿cierto?, de Pekín es de un 7,5%. ¿Cuánto debiese crecer la economía china este año? El cuánto debiese depende de quién lo diga, ¿no?, en términos del objetivo en sí. Y de hecho, como tú bien señalabas, junto a lo que fue el recorte de las proyecciones que establecieron los organismos internacionales como el Banco Mundial, etcétera, también ellos dieron recomendación justamente de recortar, ¿sí? Y tiene que ver con lo que tú me decías, cuánto debiera crecer. Y eso tenía que ver con, de parte de los organismos internacionales estaban diciendo, China debiera privilegiar las reformas estructurales. Exacto. Especialmente, ¿no es cierto? Entonces, no enfatizar lo que es crecimiento, sino llevar a cabo esta agenda de reformas estructurales que están llevando a cabo, especialmente, por ejemplo, lo que es la reforma financiera, ¿no es cierto?, las reformas laborales, etcétera. Entonces, eso es distinto. Entonces, si estamos hablando de las reformas, entonces los organismos internacionales dicen, ok, con que crezca un 7% la verdad debería estar bien, ¿no? 2015, por ejemplo. Por parte del gobierno chino, la variable crucial para ellos, ¿no es cierto?, es la estabilidad social. Eso tiene que ver con lo que es las cifras de desempleo, ¿sí? Y de acuerdo a lo que han sido, de hecho, la información disponible, que por primera vez, de hecho, el Premier, ¿no es cierto?, señaló que China necesita crecer al menos un 7,3% para mantener la estabilidad laboral. Lo que vemos entonces es que China al menos debe crecer un 7,3%, ¿no es cierto? Exacto. Por parte del gobierno, para mantener sus metas, en su objetivo de la estabilidad social, ¿sí? Del crecimiento al menos para la estabilidad. Entonces, depende de quién lo diga, ¿no? Del objetivo. Pero yo creo que en verdad el objetivo que es el que pesa aquí para proyectar qué es lo que ocurre con el crecimiento de China tiene que ver especialmente con lo que es justamente los objetivos del gobierno chino. Y es por eso, y de hecho todas las señales indican, y todo lo que han sido sus intervenciones, a pesar de que no, se estableció el 7,5% como un objetivo inicial, ¿no es cierto?, para este año, y que desde el comienzo de las reformas económicas ha cumplido con este objetivo y lo ha superado de los objetivos establecidos, especialmente este año, de acuerdo, además por lo que hacen las complicaciones, ¿no es cierto?, en el entorno internacional, que hemos visto que se demora mucho más de lo que creíamos en poder recuperarse después de la crisis, ¿no es cierto?, subprime. Lo que vemos es que China está dando señales de que en verdad están dispuestos por primera vez a no llegar a la meta autoimpuesta, el 7,5%, y que de acuerdo a las cifras que ya hemos visto en los trimestres anteriores y de acuerdo a lo que además los indicadores que tú señalas de estos últimos meses, las señales que se entregan, lo más probable es que el crecimiento esté en un 7,3, un 7,4%. ¿Y debiésemos seguir entonces lo que queda de este año viendo señales de desaceleración? Yo creo que la variable clave para estar monitoreando es justamente qué ocurre con los índices de empleo, ¿sí? Y China, de hecho, esta semana especialmente han hecho saber, porque a todo el mundo le hace ruido, porque lo que vemos es que el PMI de manufactura ha ido a la baja, ¿no es cierto? El sector PMI servicio ha ido a la baja, en lo que se refiere al comercio también hemos ido a una desaceleración, lo que es inversión en activos fijos hemos visto bajas, etcétera. Sin embargo, en lo que es empleo hemos visto una estabilidad. De hecho, el nivel de desempleo se ha mantenido en un 4,6%. Entonces, incluso, como te señalaba, la variable que más siguen, ¿no es cierto?, los chinos, para lo que es la toma de decisión en términos de estímulos, tiene que ver con la cifra de desempleo, y esto a pesar del deterioro observado en los últimos meses consecutivamente en todos los sectores, ¿no es cierto?, vemos que no se deteriora lo suficiente, ¿sí? Entonces, y por eso entendemos por qué no se han tomado las medidas más masivas que todos esperan los mercados, ¿no?, que esperan los mercados, ¿sí? Sin embargo, esta semana el gobierno chino también informó que están llevando a cabo encuestas también a nivel nacional para profundizar en lo que son los datos de empleo, ¿sí? Porque a pesar de que la Oficina Nacional de Estadística ha arrojado estos subíndices que también están en manufactura, en servicios, etcétera, de creación de empleo. Quieren un mayor detalle a nivel nacional. Porque también hace ruido, porque vemos que sí hay ciertos deterioros, especialmente en ciertos sectores, como agricultura, minería, por ejemplo, pero sí, obviamente, hay sectores que han mostrado dinamismo, como el sector de TICs, de banca, y el sector inmobiliario, que serían los que como que
se sopesan, entre comillas, generando que se mantenga más o menos estable el indicador de empleo, a pesar de la caída en términos de actividad en general. Pero dicen, oye, pero está cayendo la actividad, pero a su vez dicen que aumentan los sueldos, hay algo de ruido. Y tú sabes que siempre todos están muy al ojo de la confiabilidad de los datos, ¿no? Que provienen de China. Lo mismo ocurre con los datos de comercio de este mes, ¿no? Entonces, yo creo que para ver qué medidas se van a tomar, básicamente tiene que ver con este monitoreo especial que hay que hacer a la variable de empleo en China, porque el elemento principal de decisión del gobierno es mantener la estabilidad, ¿no es cierto?, en términos de sociales, que responden directamente a dos variables, ¿no?, que tienen que ver con el tema de desempleo y también con inflación. Y en términos de inflación estamos muy incluso bajo, demasiado bajo. Sí. Incluso estamos con riesgo de deflación. Exacto. O sea, no Entonces, hay podríamos espacio decir para la toma de medidas, apenas ellos decían hacerlo. O sea, no es necesariamente el momento para que el gobierno de Pekín anuncie medidas de estímulo adicionales. Yo creo que, de hecho, ellos han señalado fehacientemente, sí, que se van a mantener con esta política de medidas, entre comillas, moderadas, muy con targets específicos, ¿no? Ponte tú como el principal riesgo el sector inmobiliario. Sí. De hecho, se ha visto que por cada metro cuadrado vendido hay 13 metros cuadrados en inventario a la venta, ¿no es uno de los principales problemas, además, ¿no?, el mercado inmobiliario. Ya se han tomado medidas específicas, ponte tú, para dinamizar ese sector, lo que es facilitar, ¿no es cierto?, los procesos de venta, lo que es, ya se sacaron las restricciones que había a la compra de segunda vivienda en algunos sectores, ¿no es cierto?, se quitaron, por ejemplo, los que son los impuestos de timbre y estampilla, la capacidad de poder utilizar ciertos fondos públicos que había para la compra de viviendas. Entonces, hay elementos específicos que ya se están buscando resolver, sectores que son los que más preocupan, como el sector inmobiliario, ¿no es cierto?, para las pymes, también se tomaron varias medidas de bajas de impuestos, ¿no es cierto? Entonces, el sector financiero también hemos visto especialmente lo que es la mayor apertura de incorporación de empresas extranjeras en el sector. Entonces, hay medidas, pero no es como estas mega estímulos. Como lo que hace el Banco Central Europeo, ¿no? No se espera algo similar. O lo que hizo China antes, ¿no? Entonces, como el 2020, están todos esperando. Pero yo creo, al menos las señales que se entregan hasta ahora, es que el gobierno está muy convencido de que la primera prioridad, y además que no está en riesgo el tema del empleo, son las reformas estructurales. Exacto. ¿Sí? China sabe que depende, la sustentabilidad de su desarrollo depende de un nuevo modelo de desarrollo, en el cual ya China no cuenta con lo que es la ventaja en términos de costos en base a la mano de obra, ¿sí? Y ha optado, y además, si tú ves lo que ocurrió con APEC, que veíamos el tema del smog, lo que era la contaminación. Exacto. Y que no en algunas ciudades que superan ampliamente lo permitido. Y que no se cumplieron las metas. De hecho, China había puesto unos objetivos así, unas obligaciones muy fuertes, previo a lo que era la ronda de APEC, para disminuir la cantidad de smog que había, especialmente en Beijing, ¿sí? Porque todas las cámaras del mundo iban a estar ahí mostrando lo que estaba ocurriendo ahí, cuando, a pesar de que los diarios no sale todos los días, porque no es la noticia, en Beijing especialmente, no sé, se superan, ponte tú, como 50 veces, creo, lo que es el nivel óptimo de la Organización Mundial de la Salud de partículas flotando en el aire. Entonces, no es solamente por un tema de modelo de desarrollo, pero hoy China, incluso por un tema medioambiental, requiere continuar empujando fuertemente sectores como las nuevas energías, ¿no es cierto?, más sustentables, ¿no es cierto?, lo que es el sector servicios, más allá de las industrias pesadas y la manufactura liviana, por ejemplo, que han sido los motores tradicionales de su milagro. Y a lo mejor, milagro. Julie, muchos mercados, muchos inversionistas, ¿cierto?, están a la espera de lo que va a hacer el Banco Popular de China, bien lo que está haciendo el Banco Central Europeo, pero por otro lado, lo que comentábamos en una entrevista anterior es que los mercados se habían acostumbrado a una economía de China que crecía sobre los 2 dígitos. Sí. Y ahora ya vemos que crece un 7%, un 7,5%. Pero esa es la senda natural, ¿no? No hay ningún caso, ¿no es cierto?, en la economía que hayan logrado crecer más de 3 décadas, ¿no es cierto?, por sobre los 2 dígitos. Sin embargo, yo creo que en el escenario actual lo que se vio fue una
una baja, por así decirlo, de la tasa de crecimiento, por lo que fueron también elementos exógenos, ¿no? Que coincidieron muchos, ¿no es cierto?, que todos los motores principales, por así decirlo, enfrentaron problemas, ¿no es cierto?, durante los últimos años. Entonces adelantó un poquito, por así decirlo, lo que era la entrada de China a una tasa de crecimiento más razonable, entre comillas, ¿sí? Sí. Y hay que ver qué ocurre, pero lo que vemos hasta ahora es que no pareciera que estén en lo inmediato obligados a tomar medidas y que van a continuar, ¿no es cierto?, de estímulo. Exacto. Y que van a continuar, ¿no es cierto?, con lo que es priorizar la reformas estructurales, que eso de hecho... O sea, van a esperar a que estas reformas vayan teniendo efecto. Y que son la prioridad para el gobierno chino y también para la sustentabilidad del modelo y también entonces para el resto del mundo. Y para el año 2015, Yuli, ¿qué debiésemos esperar de la economía china? Yo creo que hay que ver, bueno, no creo que haya tantas sorpresas, ¿no? Sería un poquito que empeore un poquito más o que se muere un poquito más la recuperación en los otros focos de vínculo comercial por parte de China y el mundo. Pero lo que se espera es que la cifra incluso de crecimiento baje más, ¿sí? El próximo año las proyecciones son, si este año fueron 7,4, cerraron en 7,4, decimos... según el Banco Mundial debe ser en un 7,2. Claro, porque a pesar de que el mundo está proyectado que de un 3,4 pase un 4%, que se mejore bastante. Con muchos escenarios, con muchos escenarios base. En el caso de China, aunque depende fuertemente de lo que ocurra afuera, depende también mucho de las reformas que ocurran, ¿no es cierto? Y lo más probable es que las metas que se pongan sean más bajas y que estén alrededor del 7. Sabemos que al menos el 7,3. Porque es la variable, ¿no es cierto?, para mantener la estabilidad laboral. Exacto. ¿Cuáles van a ser entonces los principales riesgos para China? Se mantiene lo que es la famosa burbuja inmobiliaria y lo que es el sector inmobiliario, ¿no es cierto?, como te señalaba, estos indicadores como de 1 metro cuadrado vendido versus 13 metros, que ocurre ahí va a ser un elemento crucial, ¿sí? También lo que son la reforma financiera en curso, ¿no? No solamente por la implicancia en términos de acceso a crédito por parte de las empresas, que muchas pymes están teniendo muchos problemas en lo que es acceder a créditos, sino que también tiene que ver con reformas que están haciendo para lo que es el ingreso tanto de empresas extranjeras. Por ejemplo, ahora las empresas extranjeras pueden participar más ampliamente en lo que es tarjeta de crédito. Exacto. En China. Que antes era muy restrictivo. Imagínate para Visa y Mastercard, esto es que se le triplicó el mercado del mundo, la panacea, ¿no es cierto? Lo mismo está ocurriendo con lo que es el enlace comercial Hong Kong-Shanghai de las bolsas, sí, ¿no? Claro. Es una gran noticia. Porque va a ser más fácil el acceso a los inversionistas a la bolsa. Claro, tanto para los chinos hacia afuera como del extranjero hacia China. Y de hecho se especula, solamente pensando en esa variable, estas dos bolsas juntas van a representar la tercera bolsa más grande del mundo, el mercado de capitales más grande del mundo. Y solamente el último año creo que en términos de lo que es la bolsa en sí, las acciones chinas han bajado un 25%. ¿Sí? En su valor, por lo que ha sido toda esta crisis, etcétera. Y se proyecta que solamente con la fusión y los mejores accesos podrán incluso apreciarse en un 30-40%. Entonces yo creo que ya hay, ¿no es cierto? Ya hay eso, el tema de capitales, ¿no es cierto? El tema del mercado financiero va a ser crucial, qué ocurre ahí en términos de reforma y la evolución que se dé, cómo eso además va a también aportar lo que es atracción de inversiones, ¿no? China cuenta con un importante componente en términos de crecimiento de lo que es atracción de inversión extranjera, ¿sí? Y facilitar el proceso va a ser un elemento catalizador. También tiene que ver con el resto del mundo, porque los inversionistas decían acá o acá allá, ¿sí? Exacto. Aunque hasta ahora China ha mantenido especialmente un atractivo. Sigue siendo atractivo para los inversionistas. Y además se toman medidas para sumar atractivo, ¿no? Entonces, ponte tú la zona libre de comercio de Shanghai, que está todavía con alguna lentitud en lo que es su puesta en marcha, por así decirlo. De hecho, el único elemento que sí se señala que está funcionando bien es la bolsa de transacción de oro, ponte tú, en la zona libre de comercio de Shanghai y la ubicación de ciertas empresas famosas, entre comillas. Pero ya se habla, por ejemplo, de ampliar estas zonas de libre comercio más allá de Shanghai a Tianjin y otros focos, ¿no es cierto?, para continuar estimulando el dinamismo de la llegada de empresas extranjeras, de la creación de empresas exitosas dentro de China, ¿no es cierto?, que acompañen este salto en términos de desarrollo que quiere hacer China en términos de las que son las nuevas industrias del futuro. Y por último, Yuli, ya para ir cerrando, el tema que comentamos antes de la entrevista, que está en la agenda, ¿cierto?, por toda la cumbre APEC, lo que ha hablado Estados Unidos, ¿cierto?, con China, de estos avances que hay en este famoso
TPP, que también está incluido en nuestro país. Sí, de hecho, como por así decirlo, uno de los dos temas que más hicieron repercusión a nivel internacional de la reunión de APEC, ¿no es cierto? Además de los dichos de Xi Jinping, de que no tienen que preocuparse, de que no era tan tenebroso lo que había de proyecciones de lo que hay para la economía china. Exacto. China, si sigue creciendo un 7, ya esto es un milagro que lleva décadas, etcétera. Fue justamente el tema de las zonas de libre comercio, ¿no? Entonces, por el lado de Estados Unidos y Chile queremos verlo como que se sigue fortaleciendo el TPP, ¿sí? El Trans-Pacific Partnership. De hecho, Chile fue de los líderes, ¿no es cierto?, que comenzaron, ¿no es cierto?, con Nueva Zelanda, Brunei, etcétera, Singapur, y sí han ido sumando muchos países. Pero el tema es TPP versus hoy que China pone en la agenda lo que es la zona de libre comercio del Asia-Pacífico, que es retomar un proyecto que estaba antes, pero que muchos lo ven como opositores, ¿sí? Porque lo que lo ven es como el proyecto liderado por China, ¿no es cierto?, versus, ¿no es cierto?, porque de hecho hay varios proyectos de regionalización, entre comillas, económica, de apertura económica en la zona alrededor del Pacífico. Sin embargo, lo que estamos viendo, básicamente la diferencia que tiene es quién incluye y quién no incluye y los periodos de liberalización entre cada una de ellas, ¿sí? Lo bueno es que vamos a tener varios proyectos en curso para continuar, ¿no es cierto?, lo que es el facilitar los negocios, ¿no es cierto?, las inversiones entre los países de la cuenca del Pacífico. De hecho, la presidenta enfatizó que la Alianza del Pacífico también era un vehículo muy importante, ¿no es cierto?, lo que es facilitar los negocios entre Asia y América Latina. Pero especialmente en el caso del TPP y la zona libre de comercio del Asia-Pacífico, al igual que se vio cuando fue este tema de los bancos, ¿no es cierto?, de infraestructura que se creaban con fondos chinos para Asia y los fondos que ya existían, etcétera, muestran lo que son también estas nuevas realidades de rivalidad entre potencia emergente y la potencia dominante el día de hoy, ¿no? Entonces, entre Estados Unidos y China. Sí, entre Estados Unidos y China, ¿sí? Entonces, a pesar de que Estados Unidos depende del comercio con China, todavía quiere liderar una agenda de lo que es la liberalización, ¿no es cierto?, la cual China también quiere mostrar, ¿no es cierto?, que ellos también pueden poner en la agenda cómo realizar la relación con los socios que ellos deciden. Pero de todas maneras es una buena noticia. De todas maneras son buenas noticias, porque son todas agendas que van en paralelo, que solamente van a ir, aunque obviamente los funcionarios de la dirección económica van a tener que ir a más reuniones y más, ¿no es cierto?, a negociar a más lugares. Lo que sí vemos que son distintos calendarizaciones, por así decirlo, de liberalización y a quienes se incluye o no, ¿sí? Entonces es como, algunos le dicen spaghetti bowl, le dicen como un plato de espaguetis que vemos hoy de TLC, de bilaterales, regionales, un montón de cosas. Pero lo que está claro es que la zona del Pacífico es la zona más dinámica de comercio en el mundo y de inversión, especialmente hoy con lo que es la agenda de ralentización, ¿no es cierto?, y de demora de recuperación, especialmente en el foco atlántico, y que en el caso de Chile estamos en un muy buen momento, entre comillas, ¿no es cierto?, porque ponte tú, si hoy no dependiéramos en términos de comercio con Asia, con China, hubiésemos vivido la crisis que vivimos, sería muy distinta la realidad chilena el día de hoy, ¿sí? Sí. Okay, y cuando ya tenemos un problema interno. Entonces decimos que lo que vemos es que Chile está en un muy buen momento, porque Chile cuenta con de hecho con todos los países, salvo con África el día de hoy, ¿no? Están en la agenda con África, y que vamos a contar con mayores incluso entonces puentes institucionales, se hace TPP primero o FTAP, ¿no es cierto?, o regional, ¿no es cierto?, para lo que es facilitar la oportunidad de aprovechar de nuestros emprendedores y nuestras empresas, de las oportunidades que ofrecen estos nuevos mercados o gigantes mercados cruzando el Pacífico y dentro también de la orilla del Pacífico latinoamericano, como lo es la Alianza del Pacífico. Julie, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando sobre la economía china y también sobre los temas actuales como el TPP. Gracias, Sofía, por tu invitación. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.